Bueno, empezamos el vídeo aquí para entrar a Wall Street Funded. Recap de la semana 2. Y os preguntaréis qué hago yo con la mierda de sombrerito este. Pues que llevo unos pelos monstri increíbles. Entonces, como no he encontrado la gorra y he visto el gorrito, me pongo el gorrito. Resumen de la semana, ya os lo digo, -2. Empecé muy bien y luego me fui bajando. ¿Vale? El miércoles empezó un poco la bajada y el jueves y viernes fueron días bastante malos. Pero bueno, el peor fue el jueves. Perdí el control, perdí un poco lo que viene siendo la palabra en mí y empecé a hacer cosas que no debo. ¿Vale? Directamente voy a ir a los trades, ¿vale? A ver si hoy el ordenador me funciona bien. Vale, resumen de así de sensaciones que he tenido yo. Vale, voy a ir a trade por trade. Voy a mirarlo en el MetaTrader. Pero las sensaciones empezaron siendo muy buenas y luego la verdad es que se me fue a la mierda la cosa. ¿Qué pasa? Que hay días que no hay que operar y hay días que sí. Tú te sientes realmente que no estás encontrando nada, mucha indecisión, no estás seguro, lo mejor es no hacer nada. Y eso lo aplico o no vamos bien. Vale, al final buscaba acelerar mi trading y mis profits y quieras o no, eso te acaba pasando factura. ¿Vale? Os lo voy a decir, la semana es del 6, ¿vale? Al 10, ¿vale? Primer trade, $2.000. 2-1. Vamos a buscarlo, ¿vale? El día 6. Perdón por todo esto, os lo voy a quitar. Está muy sucio esto. Nos vamos para aquí. Vale, vamos a ver, pues creo que es este. Es este el trade, vale, este. Vale. La verdad es que no me enorgullece nada tener el gráfico así, de esta manera, tan sucio, pero no quiero borrar nada porque me sirve para ver pues, los trades que podía haber cogido, los que no, ¿vale? Vale, primero de todo, veníamos de una sacada de liquidez en estos mínimos, aquí, ¿vale? Y un cambio de estructura alcista, ¿vale? Para mí siempre, después de este impulso, siempre busco un retroceso hasta el 70 de Fibonacci, ¿vale? En temporales mayores también. Entonces, ¿qué pasa? Aquí estamos en Londres, ¿vale? Yo buscaba las ventas hacia la apertura
de, creo que aquí, esto es así. ¿Qué me está pasando con el range? ¿Qué ha pasado con el indicador? Cada en todo. Bueno, el trade fue este, ¿vale? Pero yo a las 12 por ahí buscaba un poco esto, que era buscar un trade para que llegase a este breaker block, ¿vale? Que al final se dio. Buscar una posible reacción. Pues era un impulso, retroceso, y esto pasaba como de resistencia a soporte. Entonces también no era nada malo buscar estos puntos, que es lo que pasó aquí. ¿Qué pasa? Que luego se convierte esto en el máximo, en el alto, para luego buscar el 70 en estos puntos del impulso mayor. ¿Vale? Yo aquí estaba buscando una manipulación, hay una acumulación, manipulación y distribución, que es lo que se dio, pero la realidad es que no entré, ¿vale? Porque de este impulso, ¿vale? Buscaba ese retroceso al 70, ¿vale? Y finalmente no llegó hasta aquí. ¿Qué pasa? Que el trade bueno hubiera sido este, que era, aquí estaba acumulando, eran las 10 tal, 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 y llega a las 12 y distribuye hasta el breaker block este, de aquí, ¿vale? Entonces, bueno, es una operación que podía haber tomado, pero al final no fue así. Luego reacciona muy bien y aquí podíamos haber entrado, pero también sí que es verdad que tenía bastante riesgo, pero como veis, yo iba a ser muy pesado con el Fibonacci, pero después de tocar este punto clave, ¿vale? Y reaccionar muy fuerte, quería buscar, pues, el alto a liquidar, que eran estos puntos. Es que aquí se forman unos equals, ¿vale? Y fijaros cómo saca liquidez de aquí, vuelve para arriba, pero sigue sacando liquidez, y de aquí ya empieza el nuevo impulso, retrocede, impulso nuevo. ¿Vale? Aquí no hay un cambio de estructura real del todo, ¿sabes? Podríamos decir que esto manipula, esto de aquí, la mechita no le hacemos caso, pero sí porque gracias a esto ha habido esa expansión rápida y, y por eso aquí podemos buscar este trade, pero sí que es verdad que es un poco, hay un poco de riesgo, ¿vale? Porque el precio también podría seguir cayendo para estos puntos y para los mínimos de Londres en este caso, ¿vale? Pues entiendo que en la 100 rates esto no me está haciendo bien, pero bueno, da igual, voy a quitarlo. Entonces, fijaros cómo revienta el 70 y llega y pasa los máximos estos, los equals de aquí, ¿vale? Pero yo aquí no entro, ¿por qué? Porque no lo veo con seguridad, ¿vale? Son las 2 y aquí sí que entro al llegar a estos máximos, pega esta reacción muy fuerte y decido entrar en el 70 para llegar a realmente hago un 2-1, ¿vale? Y aquí ya corto. Me quedo tan tranquilo así. Sabiendo que era un alto importante y que reacciona fuerte, entré por eso
Aquí se forma un cambio de estructura, ¿vale? Y, y entiendo que tiene que seguir bajando hacia romper este mínimo o este de aquí, ¿vale? Entonces el precio lo peor haber llegado hasta aquí. ¿Qué pasa? Te vas a 5,1 y tal. Yo había empezado la semana, quería asegurar profit y quería eso, llegar al 4% para luego ir al 2% de riesgo y así intentar sacarme la fase uno, ¿vale? Y es verdad que aquí ya empiezo a autosabotearme, que eso es una realidad. ¿Y si y hubiera hecho esto? ¿Y si esto lo hubiera dejado hasta aquí? Ya tendría la fase uno con 2,5 a 1. Bueno, aquí sí que es verdad que ya dejo de operar y me voy al día siguiente. Aquí se podía haber hecho un mini trade, pero no, esto no tiene ningún puto sentido, lo voy a borrar, ¿vale? Pero lo dejé así como, "Bah, estoy seguro que cuando se lleve esto va a reaccionar y reacciona. Se lleva esto y reacciona. Para mí esto suelen ser puntos de bastante reacción, este tipo de velas, que están así como sin mecha. Pero bueno, lo voy a quitar. Entonces vamos a dejar esto así y para que veáis, ahora sí, habiendo liquidado esto, vamos a ponernos en contexto, vamos a irnos a una hora, ¿vale? 6. Para que veáis de dónde veníamos. Manipulación, reacción fuerte, impulso, retroceso, impulso, en una hora, ¿eh? 70 y se va al menos 0,27. Eso la semana pasada, ¿vale? Entonces, este quedaría como el nuevo impulso a esto. Aquí hay liquidez, más o menos se la lleva. Aquí creo que el Daxi no se la lleva, pero bueno, y reacciona fuerte y aquí podemos entrar, ¿eh? Esto la semana pasada, ¿vale? Se crea otro impulso y yo siempre tengo en cuenta estas temporalidades para ver si a partir de aquí, aquí hay liquidez interna que llevarse, ¿vale? No llega, baja y realmente no acaba de llegar al 70, pero aquí es el punto donde, bueno, ya es 50, ya está en 50%, o sea que puede subir perfectamente y más en temporales altas. Pero como podéis ver, este mínimo del jueves de la semana pasada es el lunes, ¿vale? Lo alcanza, hay liquidez y ahí es cuando reacciona y tira para arriba. Entonces ahí es cuando buscamos ya estos puntos de aquí como target final o incluso este de aquí en una hora, ¿vale? Entonces ahí buscamos la tendencia alcista de esos puntos, ¿vale? Nosotros nos encontramos aquí, ¿vale? Tiro fibo de aquí y justo reacciona del 70, ¿vale? Aquí había liquidado, acordaros, ese punto clave y había reaccionado bien. Entonces, cuando llega aquí, para mí, aquí hay una, aquí hay una posible entrada, ¿vale? Esto es el martes, ¿vale? Yo esto ya lo veo, esto llega o sea, en Asia y para mí aquí ya podríamos estar atentos.
Pero sí que es verdad que yo esto no me lo tomo como un... Esto de aquí no me lo tomo como que ha llegado al 70 y para volver a subir no me gusta. Esta vela aquí es muy fuerte y no me crea confusión, la verdad. Y para mí podemos llegar a puntos más bajos. Entonces busco una venta en un sitio donde realmente no debería de haberlo buscado. Este es el máximo. Rompe estructura, tiro Fibonacci, ¿vale? Y la idea era entrar aquí, pero me cago, ¿vale? No pongo aquí nada porque son las 8 de la mañana y a las 8:20 por ahí, no sé por qué decido entrar. Sí que es verdad porque había visto esta reacción en estos puntos y yo pensaba que tenía que liquidar este mínimo, ¿vale? Esto era Asia, ¿sabes? El mínimo de Asia. Entonces para mí podía llegar a romper esto para seguir bajando a estos puntos y reaccionar, ¿vale? Pero en esa situación no, yo no veía que esto era tan trascendental, ¿vale? Eso es mi tipo de operativa. Entonces aquí, literal que me llevo un stop loss, ¿vale? Realmente, si lo paras a pensar, mm, tengo mucha indecisión por esta vela de aquí y no sé entender que y ver esta reacción fuerte. Entonces entro ya un poco con ansiedad a las 8:30 de la mañana y que las no son horas que no, que el precio, pues bueno, o no te respeta o no, o yo son horas que no estoy en parada, ¿vale? ¿Qué pasa? Que aquí ya empieza a estar un poco como la revancha, empiezo a buscar la revancha, pero a la vez entiendo que aquí me he equivocado, ¿vale? Y veo que supera estos altos, ¿vale? Impulso, retroceso, no impulso. Y yo aquí decido entrar ya, porque me creo que tiene que llegar a puntos más altos, como serían estos, o incluso más. ¿Qué hago? Compro aquí, me reacciono aquí y empiezo yo a delirar y ver que esto podía ser. Aquí cuando me reacciona empiezo a cagarme, me empiezo a pensar que tengo que seguir la estructura bajista en estos puntos, ¿vale? ¿Qué pasa? Que no la hace, reacciona bien otra vez, se toca aquí, sube, tal, empieza un poco a arañar el precio a las 9 de la mañana. Y como yo no he entrado en una entrada basada con un retroceso y eso, más que nada, esto es una continuación, pues quieras o no, ya empiezo como a ofuscarme, a pensar que el SL era un poco pues, justo y no, y la verdad es que no dejo el trade hacer lo que tiene que hacer, porque aquí también, al haber llevas, o sea, esto me crea mucha confusión a mí, ¿vale? Porque se lleva la liquidez, entonces para mí tiene que volver a bajar hasta estos puntos de aquí. Por eso yo aquí ya empiezo a tener la indecisión y quería buscar ventas, ¿vale? ¿Qué pasa? Que aquí ya, al hacer este trade que no me acaba de gustar porque no es el típico de impulso, retroceso, impulso y continuación, pero sí que había entendido que había tocado estos 70, ¿eh? No sé, aquí realmente me cago y pongo break even muy rápido porque sabía que iba a haber una buena reacción, pero en vez de dejar el trade hacer lo que tiene que hacer,
voy en ahorrada, ¿vale? Y he buscado estos puntos, incluso más. Sabía que esto podía haber sido un impulso mayor y fuerte y nada. Al final me como los mocos y me da rabia porque después de tocar aquí break-even, justo a las 9:30, el precio sube como una animalada hasta estos puntos, ¿vale? ¿Qué pasa? Que yo aquí ya estaba buscando, literal que yo aquí no buscaba un 3-1, ni un 2-1. Voy a buscar esto, pero yo buscaba estos puntos ya. Y la realidad que aquí empieza a ofuscarme ya también otra vez. Me relajo un poco por la tarde, ¿vale? El precio baja. Sí que es verdad que aquí me da mucha rabia porque, quieras o no, yo también podía buscar estos puntos de aquí arriba, ¿vale? Y me llevaba el challenge, ¿sabes? Prácticamente. Ahí estaba en +2, creo. Sí, creo que estaba en +2. Luego aquí -1. Estoy en +1. Y he buscado aquí un 9-1, ¿vale? Para llevarme el challenge. Ya empezaba como a tener prisa, ¿vale? Que no es mala, ¿eh? Pero ya he empezado a hacer un poco el idiota y el ir rápido y tener prisa. Yo sí que habría buscado estos puntos porque había visto que había reaccionado muy bien aquí, ¿vale? Y sabía que tenía que llegar ahí. Y había un cambio de estructura. No era nada mala y tenía que haber sido así. Pero después de estar tiempo parado y tal, quería hacer las cosas distintas y no ir tan rápido y buscar golpes de suerte. ¿Vale? Que técnicamente para mí tienen lógica, pero son fumadas mías, que no son tan fumadas. Veremos que luego al final de la semana también hay otra, pero que no hay que, no hay que ir así todo el rato porque si no te ofuscas y empiezas a imaginarte cosas chingosas, ¿sabes? Como decía Chicharito, imagínate cosas chingosas, güey. Y, y ya pierdes el norte y buscas entradas largas y de alto ratio para pasarte la cuenta con mucha rapidez y quieras o no, eso te lleva a entradas sin sentido, ¿vale? A partir de aquí, hace impulso, retroceso, ¿vale? Para mí, y ahora estos puntos, que está el precio un poco bastante feo, ¿vale? La verdad es que está bastante feo el precio. Y aquí entiendo yo, ¿vale? Que de este punto, impulso, retroceso, impulso, ¿vale? Y yo me fijo aquí. Para un nuevo impulso, así se carga esto. Aquí lo veo la saca de liquidez, entonces para mí esto es el inicio de un nuevo impulso. Entonces tiro el fibo hasta este alto, retrocedo hasta aquí, ¿vale? Reacciona muy bien y la realidad es que de aquí hasta estos puntos, liquida aquí y tal, ¿vale? Nuevo impulso, retroceso, 70 y sube para arriba, ¿vale? Yo entré aquí porque yo lo veía esto muy engorroso y aquí buscaba es una acumulación, manipulación hasta estos puntos que yo quería realmente entrar aquí. Yo realmente, según lo que yo quería, era esto, era acumulación, manipulación para mí en el 70 pero de aquí, ¿vale? Y distribución. Acumulación, el 70 de aquí y distribución. O sea, para mí el trade bueno era aquí. Le cambié el colorcito a esto. Para mí esto era lo ideal, ¿vale? Sacaba liquidez
impulso, retroceso, el 70 y para arriba, ¿vale? Este era el ideal, pero sí que es verdad que no lo veo, no, no siento confianza y una vez me liquida esto, punto, vuelvo a tirar el FIBO aquí. Entonces entiendo que esto se va a dar, ha sido una buena reacción esta y aquí entro en estos puntos, no, entro, a ver, 4,5, entro a las 4:50, a las 3:51, entro aquí, entro aquí, ¿vale? Sí, es verdad, esto no lo tengo en cuenta. Yo literal que veo que me reacciona aquí a esto. Perdón por la indecisión, pero es una realidad esto. Yo veo que reacciona aquí y entonces veo que este es el nuevo bajo y entro aquí para continuar subiendo. Rápido y pongo el stop loss aquí y esto es un poco justo. O sea, para mí esta entrada tiene mucho riesgo, ¿vale? Porque yo aquí te puede... O sea, para mí, cuando ya toca puntos de 70, 75, 79 y tal, y este para mí es el trade bueno, normalmente tiene que seguir subiendo, por eso yo entro, ¿vale? Pero para mí tenía que haber esperado un poco más y en vez de haber entrado aquí, tenía que haber entrado en el de este impulso hasta esta zona, tendría que haber entrado, ¿vale? Aquí tenía que haber entrado, ¿vale? Y ahí sí que tenía más lógica, ¿vale? Pero la realidad no es esta, ¿vale? Explico un poco cómo era el trade, ¿vale? Y ya está. Entonces yo busco estos altos, busco el 3-1 porque sabía que los iba a liquidar, ¿vale? Porque, ¿qué pasa? Que para mí, cuando hay estos equals, se los tiene que llevar 100%, ¿vale? Y yo entiendo que esta vela envolvente en estos puntos hacían que el precio tenía que volver a subir, ¿vale? En esta reducción, entonces yo acompaño el precio y busco altos de aquí. Realmente aquí también podía haber hecho la fumada, ¿vale? Porque en una hora, quieras o no, podíamos ver que el precio podía llegar hasta aquí, incluso hasta aquí. Y pasa, ¿vale? Y pasa. Sí, de verdad que eran unas horas que no eran las correctas como para dejar que el precio subiera tanto. ¿Vale? Al final estamos hablando que el precio se fue a las nubes por la noche, ¿vale? En Asia. Y bueno, ahí estamos creo que estaba, realmente ahí creo que estaba en más 3,8, ¿sabes? Porque luego ya empiezo a arriesgar el 2% y estoy en día siguiente, miércoles, y estaba buscando ventas. Y me pasa lo mismo. 8:30 de la mañana, ya quiero buscar, pues básicamente ventas en un sitio donde realmente te da mucho riesgo. Para mí este trade tiene poca explicación, que se da luego, pues es una realidad. Pero yo, sinceramente, me gusta hacer los vídeos así, ¿vale? Como sin haberme planeado también para yo ver lo que estaba buscando y si tiene la entrada lógica o no, ¿vale? Porque yo aquí, sinceramente,
Busqué esto. Esto es lo que busqué yo. Y encima arriesgué demasiado con el SL. Sí que es verdad que liquidaba estos puntos, ¿vale? Aquí ya empezaba como a bajar y como había una reacción fuerte, como la anterior del autotrade, pues buscaba estas ventas. ¿Qué pasa? Que realmente no fueron malas, pero sí que es verdad que ahí me hubiera tocado. Aquí la clave hubiera sido hacer este trade, ¿vale? Y ir a los mínimos. ¿Qué pasa? Que no llega, ¿vale? Pero bueno, hubiera puesto break-even y no hubiera pasado nada, no hubiera perdido el 2% que perdí aquí. Aquí tuve mucha ansiedad. O sea, aquí me equivoqué en el stop loss, básicamente. Tampoco era mala, ahora que lo estoy viendo. Y sinceramente, es que ni se lleva este máximo, o sea, los iguala y crea liquidez para luego. Vale, y esto me acuerdo que era a las 8 de la mañana, ¿ves? Y aquí a las 9 empieza a bajar. Vale, o sea que a mí me saca antes, pero si hubiera hecho esta operación y hubiera tenido en cuenta que había riesgo, entonces que era lo mejor meter un stop loss más alto, o sea, más grande, la clave a lo mejor hubiera sido esta. No tener tanta o saber que estaba en una venta cuando hay un impulso grande, hacer el 2-1 y fuera, que me hubiera dado aquí, el 2-1 y fijaros que reacciona muy bien y ya está. O sea, el trade bueno era esto. Vale, tampoco, ahora viéndolo así, tampoco era tan mal, ¿vale? Esta decisión. Al final yo intento buscar también cuando hay sacadas de liquidez y tal, y el precio veo que reacciona, intento buscar un mini trade de 2-1, ¿vale? Y ahí yo estaba en 4%, en 3,8 estaba, ¿me acuerdo? Y, y de 3,8, ¿vale? Me iba a 2-1, ¿vale? Sería un 4-1 porque era un 2% de riesgo. Me hubiera ido al casi 7%, ¿vale? Y hubiera tenido ahí ya casi la semana a punto de pasarme la fase uno. ¿Vale? Perdón por enrollarme, me gusta. Esto realmente a día de hoy lo hago más por mí que por vosotros, ¿vale? Para repasar un poco lo que he ido haciendo y así podéis ver un poco la realidad y lo que yo estaba buscando porque así también me sirve de aprendizaje a mí, ¿vale? A partir de aquí, SL, y me parece muy bien lo que hice, que es cerrar y no me fui ni a Londres ni nada. Hice -2 y mi regla es que si hago un -2 me voy fuera. Pero nos vamos a ir al, nos vamos a ir al día 9, ¿vale? Que el día 9 es... Uf, es que esto me da toque. Tanta mierda aquí. Me da igual, lo quito. Vale, miércoles, ¿vale? Voy al jueves y estamos por aquí. Esto es el PDL, ¿vale? Previous Day Low y estamos por aquí. ¿Qué hace el Lene? Pues intentar buscar el PDL. Pero el Lene no se da cuenta que llevamos una expansión alcista muy fuerte y que para mí, estamos aquí, ¿vale? Después de todo esto, baja, ¿vale? Y no me doy cuenta de esto. Me lo voy a poner en 4 horas para que se vea mejor.
Bueno, sí que me di cuenta de esto, ¿eh? Sí que me di cuenta de esto porque lo tenía en cuenta. Sí que lo tenía en cuenta, sí, sí. Sí, sí. Digo, uy, aquí ha pasado algo. Digo, ¿a dónde ha reaccionado? ¿Vale? Por lo que hablamos. Pulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso. Todo eso, soporte. ¿Qué pasa? Que para mí, yo quería romper el, el mínimo del día anterior para que me llegase aquí. Por eso busco la venta. ¿Vale? Por eso busco aquí las ventas. Pero antes lo que hago, o sea, a las 10 de la mañana, aquí empieza la indecisión y me empiezo un poco a cabrear conmigo mismo, a autosabotearme, a achacarme a mí mismo y empiezo a no tener clara la dirección. Para mí tenía que llevarse estos mínimos, ¿vale? Bueno, incluso estos. Y busco aquí la venta en estos puntos. Pero sí que es verdad que antes yo liquida, yo busqué hice un break-even en compras, que es aquí, yo entré aquí. A ver, lo voy a ver exactamente. 663 y algo así. Tres perfecto para mí era. Porque yo había entendido esto, lo había entendido. Pero, a ver, voy a quitar esto. Pues esto es realmente lo que buscaba. No sé por qué me cuesta eso. Vale, impulso, proceso, ¿vale? Y yo aquí a las 8 de la mañana no entro. Ya empiezo a decir, Que se me escapa", ¿vale? La cera muy bien y busco estos puntos. Y entro literal aquí. Creo que entro aquí. A ver, quiero verlo bien. Sí, vale, literal que hago esto. Entro aquí, pobre que viene aquí. Y ya empiezo a liarla, tío. Este tirete era muy bueno, la verdad. Este tirete era muy bueno. Vale, para buscar. Yo, yo tenía puesto esto, ¿eh? Aquí ha empezado otra vez las locuras. Yo tenía puesto esto, este trade, ¿vale? ¿Qué pasa? Que me saca y yo entiendo que tengo que ir a buscar estos puntos. Ya empiezo a tener indecisión, ¿vale? Voy a dejarlo como estaba antes. Y yo, en vez de hacer esto, hago esto. Para que veáis, ¿eh? Busco la compra. Me llevo ¿cómo se llama? El break-even. Busco la venta, ¿vale? Porque para mí buscaba esto. Digo, es que esto es una gilipollez. ¿Qué pasa? Que yo hago así. Digo, uy, que ahora hace muy bien aquí. Pues esto es complicado, ¿no? Cuando tiras tanto de figo, aquí se te va la pinza, ¿vale? Y yo no entendí esto. Bien, esto era clave, tío. Esto era clave.
Esto era clave. Y tan sencillo como hacer así. Y aquí a las 9 volver a entrar. Esto era tan fácil como hacer así. Era esta. Esta. Tienes un casi un 4 como lo tenías. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que yo aquí, al ir otra vez a estos puntos, me pienso que esto tiene que seguir bajando. Por eso aquí he buscado la venta. ¿Vale? Y como normalmente cuando toca estos puntos suele como ya crear otro, otro impulso, pues yo aquí hago esto. Y pues busco esta venta hasta estos puntos de aquí. Y ya busco un 4-1. ¿Qué pasa? Que me llevo stop loss y el nene ha visto por aquí y hace esto. Alas. Ahora, esto es a la alta. Vale, esto es nuevo. ¿Vale? Entonces, para que veáis, si yo estoy indeciso ahora, yo eso os hablo claro. Yo si estoy indeciso ahora, imagínate en el, en ese momento. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? Que yo aquí ya vengo con. Me cago en la puta, tal. Ya veo a SL, no sé qué. ¿Vale? Era break-even SL. Digo, hago uno más y si eres stop loss me voy para casa. ¿Qué hace el nene? Esto. Esto es lo que hace. ¿Vale? Entiendo que esto es una zona como de soporte, tal, no sé qué, breaker, que lo hace muy bien, ¿eh? Pero yo hago. Lleva 5 minutos porque es la realidad de lo que estaba viendo. A veces desde que tenga que haber hecho, no lo hago, lo voy a quitar. Total, si no veo igual. ¿Vale? Y yo aquí, una y tal. Pulso, retroceso. Para mí a la zona esta. Entonces que para mí esta zona era muy relevante para aquí seguir subiendo. ¿Vale? No está mal el trade, pero ya no vuelvo a entrar en un retroceso de Fibonacci, ya empieza a comer la olla de que mi entrada tiene que ser esa, mi tipo de entrada tiene que ser esa, y ya me estaba saliendo un poco como de mi operativa y de mi manera de entrar. Que no la veo mala, ¿vale? ¿Qué pasa? Que esto me liquida aquí, ¿eh? O sea, yo entiendo esto que ha tocado aquí y no está nada mal. ¿Vale? Aquí, en estos puntos, y me liquida aquí, me liquida aquí, tío. Mira, 685 SL, así tal cual, entrada a las, hay 40. Aquí había entrado yo. Aquí había entrado yo. Sube, me liquida y se hace un. Yo sinceramente, el precio lo tenía puesto hasta aquí, ¿eh? Ya estaba encebollado, ¿eh? Yo ya quería la cuenta, ¿eh? Me hace esto, se crea un impulso, pero es que aquí no. Ese tipo de entradas, las salidas son muy difíciles de determinar. Para mí era impulso, retroceso, pum, y para arriba. ¿Vale? Eso es lo que yo quería. Que lo hace, pero luego más tarde. No tengo en cuenta, ¿vale? Que el impulso es este, retrocede, ¿vale? Llega al 50 y por eso yo aquí entendía que tocaba el 50 y tenía que volar.
¿vale? Para que entendáis un poco el contexto y lo que yo estaba viendo en ese momento. Tampoco está mal, ¿vale? Pero sí que es verdad que a mí esto no me gustaba nada. A mí esto de aquí no me gustaba nada. Pero bueno, dije, bueno, no pasa nada si no me toca. Entonces, la verdad es que tuve mala suerte aquí, porque si hubiera mantenido, si no me hubiera sacado, mejor aquí, yo por aquí hubiera puesto break-even. Entonces me hubiera llevado un break-even en vez de un SL. ¿Qué pasa? Que aquí ya tengo que cerrar el día. Llevo eh, un break-even y dos SLs. Y el nene se le gira. Al nene se le gira. ¿Vale? Al nene se le gira. Primero de todo, vuelve a reentrar aquí. Yo vuelvo a reentrar aquí. Lo tengo puesto aquí. Y aquí pongo break-even. En este punto, yo digo, guau, es que me ha sacado. Digo, me ha hecho el lío, me ha sacado. Digo, esto tiene que continuar. Y aquí yo entro otra vez. Y en este punto de aquí, pongo break-even. Me toca y sigue. ¿Qué pasa? Ya me he perdido el precio, no sé qué. Luego digo, uy, me ha tocado break-even. Por lo menos me ha tocado break-even. Me he equivocado. Y aquí ya buscaba ya ventas. Digo, entonces, fuera. Sinceramente, ¿qué coño hay aquí? David, ¿qué coño hay aquí? Porque yo creo que aquí no había nada. Mira, mis historias. Decirme qué hay aquí. Porque yo aquí veo liquidez. Todo esto es liquidez. Yo llegar a estos puntos. Y yo aquí busco una venta para irme aquí. Digo, R, que me he equivocado. Chicos, que aquí hay más cosas. Para que esto es un impulso a esto, ¿vale? Para que veáis la realidad, ¿vale? El nene entra aquí ya en desquicio, en ludopatía máxima, ¿vale? Y para que veáis, yo es que dejo todo la realidad para que veáis lo lamentable que es esto, ¿vale? Tengo en cuenta esto, lo tiro, vengo por aquí. Yo buscaba ya romper estos puntos porque me quería ir más para abajo, ¿vale? Me cago, no sé qué, me voy por aquí. Si ya no sé ni lo que hago ni por dónde entro. Entro aquí otra vez, sí, en buy, ¿vale? Porque entiendo que ha reaccionado al 70 de aquí, por eso quiero buscar eso, ¿vale? Es que es increíble esto. Me ha llegado a tocar aquí, entonces yo aquí busco el buy, ¿vale? En vez de buscarlo y dejarlo, el N se le complica y lo deja, ¿vale? Esto no era nada malo. Si yo sabía que yo venía aquí y había tocado este punto que era clave, esto de aquí no estaba mal, esto de aquí no estaba mal. Es más, pincha. ¿Ves cómo pinchas? Que voy a quitarlo, que si no se ve aquí. ¿Ves? Impulso, retroceso en el 70, en el 80, ¿vale? Impulso, retroceso 70. Este era el trade bueno. Aquí. Y de aquí, mínimo hasta aquí, ¿vale? Pero la realidad no fue esa. La realidad es que empezó el nene a inventar y aquí vuelve otra vez a vender y ahí ya lo corto rápido y digo, mierda, te estás equivocando. Y ya dejo, compro otra vez por aquí porque entiendo esta situación, la entiendo y sube.
¿Qué pasa? El nene, en vez de entender esta situación, impulso el descenso, tal, vuelvo a impulsar. Yo aquí corto rápido, me llevo las ganancias y me quedo igual. Después de un día de mierda, me quedo igual. Pero, para que veáis, ¿eh? Os lo digo tal cual. El jueves, que es día 9, el nene tiene una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, 9 operaciones. Esto es lamentable. 9 operaciones es imposible. O sea, así no vas a ningún lado, ¿vale? ¿Qué pasa? Que voy teniendo mucha confusión y no entiendo que estaba en alcista y que había que continuar la tendencia y fuera. Y estar tranquilo. ¿Qué pasa? Que cuando empiezan a estar en 5 minutos, mucho tiempo en el mercado, dentro, está todo el día ahí. Me fui al gimnasio, volví, tal, algo del gimnasio. Todo esto lo hice en el gimnasio. O sea, todo esto, aquí entré en el gimnasio, creo, por aquí, y luego aquí ya estaba en el despacho y mal, ¿vale? O en casa, es que ya ni me acuerdo, tío, da igual, tampoco pasa nada de eso. Pero bueno, aquí lo que hablamos, aquí era esto, la clave era esta. Estoy dejando de tonterías, esto, bueno, pues este es un punto clave, y aquí se empieza a reducir, esto era bueno, ya está. Saca de liquidez, ¿vale? Impulso, el proceso, impulso. Bueno, pues sabemos que aquí se crea liquidez. ¿Qué pasa? Que a mí esto me generó mucha confusión también. Por eso yo buscaba quería buscar las compras aquí, ¿sabes? O sea, yo incluso puede haber hecho esto, de aquí. Por esto de aquí. Esto de aquí, pues a mí ni saca de liquidez, ¿vale? Pero esto de aquí, yo ya decía que me iba. Y este order block era muy potente. Entonces, la verdad es que es muy limpio este trade. 5 minutos y en 15 igual, ¿vale? Entonces, joder, no me había roto nada. Entonces, para mí era esto y ya está. Incluso no podemos poner un stop loss justetler, ¿vale? El stop loss, a lo mejor es justo, pero es que en el otro trade era muy justo también, pero el otro trade era una entrada a 1 minuto. En 5 minutos tampoco, aquí sí que es verdad que sí, normalmente pincha bastante bien, ¿sabes? Cuando ya hay tanto, están pasando de la una hasta la entrada, son 3 horas más. Ahí ya puedes acortar el SL. La otra ocasión era muy justo porque era 1 minuto. Entonces la clave hubiera sido ponerlo por encima de ese por si manipulaba o algo. Claro, muchas veces te rompe esto y sube. ¿Vale? Pues es un mínimo importante también. ¿Vale? Entonces nada. em, Esto era lo ideal y era un 5-1. ¿Vale? Para nosotros, en ese momento, 3-1 ya lo teníamos, ya está. ¿Sabes? No hace falta más. Es que incluso un 2-1 y fuera, y te vas fuera, ¿qué pasa? ¿Sabes? Porque aquí se te devuelve y tú te quedas a gusto con el 2-1. Por eso el 2-1 aquí es vital. Ir de dos en dos, porque si te equivocas lo bueno de esta estrategia, que más o menos lo he hecho yo, que es usar mucho el FIBO, que si no estás seguro de en qué dirección y tal estás, o sea, hacia dónde estás yendo, perdón, con un 2-1 rápido, aunque aquí se hubiera girado, porque hubiera pasado esto a lo mejor, ¿vale? Imagínate que haces esto. Imaginaos que el precio hubiera ido aquí y hubiera seguido bajando, ¿vale? Porque aquí puede haber un cambio de estructura. Aquí ves. En vez de seguir con la tendencia, a lo mejor esto es un cambio de estructura. Sí, es verdad que no tiene ningún sentido porque aquí tener un cambio de estructura no tiene lógica cuando hay mucha más liquidez en el otro lado. Pero bueno, te llevas el 2-1 y ya está. Por eso aquí realmente hay que ser bueno en eso y seguir al precio, tío, y pedirle más, porque aquí hay mucha liquidez. Entonces, para mí tiene que llegar a este alto y realmente se lo lleva, ¿vale? O sea, mira qué pedazo de trade tienes. O sea,
el contexto y entender todo bien. Hacia dónde estás, o sea, dónde estás, hacia dónde te vas, ¿vale? Mencionar es continuación de tendencia, es simple, tío, ¿vale? Debemos dejarlo como estaba. Me da un poco de toque dejarlo así, pero da igual, ¿vale? Entonces, este es el trade y nos vamos al siguiente día. No, no puede ser. No, no puede ser. Ah, vale, sí, sí. Voy al siguiente día. ¿Vale? Toca este alto, se derrite el precio. ¿Vale? Se derrite el precio y el N tiene su primer stop loss por aquí. Ay, coño. Epa, que aquí no estamos. Aquí estamos. ¿Vale? Aquí sí que buscaba compras, ¿vale? Pero las busco muy rápido y la verdad es que, quieras o no, estamos en un punto donde no... Aquí no tenía confianza yo, porque había sacado liquidez de aquí. Para mí seguía entendiendo que había que llegar mínimo al 50%. O me voy a poner en diario, porque ahí se ve bien. Yo por eso buscar compras y tener la dirección era clave aquí, porque esto es en diario, ¿vale? Si veis, esto es en diario. Voy a quitar todo esto. ¿Vale? Y de este, me han sacado de liquidez. Esto es en diario. Impulso, ¿vale? Para cambio de tendencia y para mí tiene que llegar al 50% de este impulso al retroceso, a 50 mínimo para volver a seguir bajando. Que veremos lo que hace. ¿Eh? Puede llegar hasta el 70 perfectamente, ¿vale? Pero aquí veis que también hay un breakers block, o no sé cómo se llama esto, la verdad. Pero estas mechitas me resultan muy buenas. Y casualmente han llegado, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que aquí el nene le crea confusión en esta sacada de liquidez. Entonces, para mí, de este impulso, a lo mejor pensaba que tenía que llegar a estas zonas, ¿vale? Y no tengo en cuenta esto. Tampoco hay que irse tan atrás, ¿vale? Esto cuesta, ¿eh? También. Entonces, aquí es donde entra la ambigüedad del Fibonacci y esto es una realidad. Y eso es lo que tengo que perfeccionar y estoy perfeccionando, ¿vale? Que es que realmente aquí este era impulso, retroceso, impulso. Entonces, este era el bajo fuerte. Entonces, le tenemos que tirar de aquí, ¿vale? El Fibo, para volver a seguir subiendo, para llegar a los puntos estos que era bueno, que no ha llegado, aún. No, es verdad, no ha llegado, tío. No ha llegado. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que yo aquí, yo sé de esto, creo. Yo de aquí buscaba esto y ¿qué pasa? Que yo en estas zonas ya estaba buscando la compra y mira hacia dónde, ya estaban chichados, ¿sabes? Me llevo el SL pero no tengo en cuenta esto, tío. Vale, voy a marcar. Y la verdad que aquí yo, el viernes, yo aquí buscaba la compra, había liquidado aquí y para mí no era mala. ¿Qué pasa? Que no había visto que aquí había liquidez en una hora, que era este punto de aquí. Y el nene ya te hace, el nene lo que hace aquí es entrar en la misma posición, otra vez, ¿vale? Entro aquí, sube, se me lleva a mí la liquidez, ¿ves esto, este punto de aquí? Es que se me ha llevado a mí.
y yo vuelvo a entrar. Vuelvo a poner la misma operación. Reentro en la misma operación. Sinceramente, te puedes equivocar y te puede salir bien esto. Tenía su lógica, ¿vale? Pero no hay que hacerlo, tío. No hay que hacerlo. Te das el stop loss, te vas a la siguiente sesión y ya está. Dos SLs por día, ¿sabes? Ahí ya yo ya tenía prisa, ya iba el día anterior, ya estaba muy cabreado el día anterior, o sea que ese viernes no tenía ni que haber operado. Estaba en +1, ¿vale? Y de +1 me voy a -3, a -2. -1, luego -1, o sea, me quedo en break-even, me voy a -1 y luego todo girado, todo girado. Aquí sí que ya estaba girado, vuelvo a entrar y digo, espera, espera, entro. Y encima pongo un stop loss sin ver lo que había por ahí. Y me veo luego que, me veo luego que liquida este punto de aquí, tío. ¿Qué pasa? Que para mí, claro, yo había tirado esto y para mí tenía que aquí haber subido ya. Incluso yo esto entro por revancha, pero realmente yo dudaba de que alcanzara este máximo. Ya tenía dudas, ¿vale? Pero nada, el precio me liquida a mí, karma, y sube, ¿vale? ¿Qué pasa? Si yo aquí no me hubiera equivocado, o sea, yo aquí me equivoco pero dejo de operar, ¿vale? Me ahorro eso y yo puedo ver que aquí liquida esto con cuerpos de vela, tal, y aquí hasta ahora esto era muy bueno, ¿vale? Este era un trade bastante bueno, de continuación de tendencia. Mira, es que este es el trade que yo quiero. Esto lo voy a quitar porque esto luego se medio da, pero para mí este es el trade bueno, ¿vale? Esto sería como, vienes de una tendencia alcista, te manipula estos bajos, los de aquí, impulso, retroceso, impulso, ¿vale? Retroceso, impulso. Veremos. Esto no lo sé, pero, opa, qué casualidad, ¿eh? Qué casualidad lo que toca por aquí, ¿vale? Mira, pum. Esta a 2 también era muy buena. Mira, encima, 5 pips, no sé medio. Y te llevas el máximo ese. Reacciona del máximo ese, la liquidez, retrocede y seguimos. Y aquí, esto era un buen trade que hubiera sido un 3-1. Yo, sinceramente, lo hubiera puesto hasta aquí, ¿vale? Y más en esos puntos. Estaba cabreado. Pero bueno, sí que es verdad que el 5 tal, mira, me hubiera ido a break-even a lo mejor, por hacer el parguela. Pero bueno, la clave era haber hecho esto, ¿vale? Y ya está. Pero si veis, a ver lo que pasa, ¿eh? A ver lo que pasa, que yo creo que es que este punto, esta bajada, y esta saca liquidez y no llega aquí, muchas veces no toca y a lo mejor aquí volvemos a bajar, ¿eh? Primero tiene que llegar hasta estos puntos, pero bueno, podemos entender que un poco ha llegado aquí, que es el breaker del otro lado, ¿vale? Para que veáis, aquí yo si hubiera dejado, si hubiera tenido esta, o me hubiera sacado la cuenta incluso, ¿sabes? Vale, pero el trade bueno era este, 3-1, y me hubiera ido de.
Si yo hubiera hecho bien las cosas aquí y era un -1 solo, me hubiera ido estaría en el +3. Después de la semana épica, me hubiera ido al +3 y no hubiera estado tan mal. Pero bueno, en resumen, es es el siguiente. Que yo estoy ahora en -2. ¿Vale? No estoy orgulloso de, del jueves y del viernes, sobre todo, pero la verdad que el martes, cuando estaba en +4 ya, sentía un poco hostias, tienes un +4 tranquilo, ¿sabes? Y esa operación del 2 a 2% me causó mucha ansiedad, ¿vale? Y mucho miedo. Entonces ahí te he hecho un 1% y ya está. ¿Qué pasa? Que yo me quería obligar a ir un poco más rápido en ese aspecto y creo que a partir del +4 que yo le meta un +2 de riesgo, no está mal, ¿sabes? Entonces, nada, semana que viene la afrontamos de la siguiente manera. 1% a por el 2 y a ver si llegamos al 4 otra vez y vemos. ¿Vale? Porque quieras o no, no quiero que me dure más de un mes la cuenta, o sea, sacarme la cuenta. Yo llevo 2 semanas, ¿vale? Estoy en -2 en 2 semanas, tampoco estoy tan crítico, las cosas claras, pero la realidad es que no quiero que me dure más de un mes, ¿vale? Entonces, veremos la semana que viene cómo estoy. Quiero llegar al +4 con el 1% y hacer las cosas bien. Primer trade un 2-1, ya vuelvo a break-even, ya vuelvo a como a empezar de nuevo y lo mismo. Al final son 3 trades al 2-1 para luego volver al 2% y ahí ya intentar buscar pues un 3,5 o un 4-1, ¿sabes? Y ya está. O sea, sí, estoy en +4, necesitaría un 6%, buscar un 3-1 con un 2% de riesgo, ¿vale? Seguramente va a ser difícil, son 4 trades seguidos sin SL, pero bueno, veremos, ¿vale? Sí que es verdad que yo también, las cuentas de fondo que me he ido sacando ha sido por ir a riesgos altos y por buscar ratios de más de 3-1, las cosas claras. Y he ido buscando esos pepinazos, pero a la larga no me ha ido bien. Entonces quiero ser más realista y quiero buscar esos pepinazos teniendo ya un buen colchón dentro de la fase uno, ¿vale? ¿Vale? Lo ideal sería ir al 2% en la fase uno, ir al 1% en la fase 2 y luego ir al 0,5, ¿vale? En la real, en la funded. Eso sería lo ideal. Vale, vas bajando los riesgos como ves, ¿vale? Porque en la fase uno necesitas un 10 o un 8 y tienes que ir al grano, por eso el 2% es ideal. Pero ¿qué pasa? Que yo estoy en una situación que no puedo permitirme perder este challenge. Entonces, por eso me he hecho en ese aspecto ese ajuste para ir al 4% con el 1% de riesgo, ir poco a poco y cuando llegue al 4 ya le meto fuerte. O esté por encima del 4%. ¿Vale? Y luego ya sí que en la fase 2 buscar ir siempre con el 1%, porque al final son 2 trades de 2,5, ¿sabes? ¿Vale? Y ya está. O 2 trades de 2-1 y luego buscando un 1-1 y ya lo tienes. Vale, en este caso es la Ultra, que es fase uno 10%, fase 2 5%. ¿Vale? 10% de Dragon, esto es como las de siempre. Entonces a mí me gusta también, siempre estoy acostumbrado. Ya está, dejo aquí el vídeo. Ha sido largo, lo siento, pero la verdad que esto es más para mí que para vosotros a día de hoy. ¿Vale? Poco a poco a la que vaya cogiendo pues en ese aspecto esa confianza de poderos explicar mejor las cosas, porque voy yo mismo pues perfeccionando un poco mi manera de operar, pues os servirán de más, ¿vale? Esto que para mí, histórico, sombrerito, es que llevo los pelos brutal, por eso digo, me meto el sombrerito que no me meto toda la gorra y ya está. Chao, chao. Luego, Mari Carmen. Vamos.